Queremos darle la bienvenida a todos. Vamos a pasar al estudio de este día. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la incredulidad, su peligro. Vamos a estar hablando de este tema y vamos a iniciar haciendo una oración. Vamos a pedirle al Señor nos ayude, que en esta reunión podamos estar cada uno de los presentes recibiendo de su palabra. Y damos gracias a ti, Señor, por la oportunidad de estar juntos. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, acercarnos a tu presencia. Y sobre todas las cosas, Señor, gracias porque tú te acercas a nosotros. Queremos pedirte en este día, Señor, que nos ayudes, nos hables por tu palabra. Y que tu Espíritu, Señor, nos encamine, Señor, a lo que es agradable delante de ti, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia. Sabemos que tú eres el único que puedes hacer todas las cosas, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos, para que sigas derramando de tu bendición en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Quiero invitarle para que veamos una porción de la Escritura. Vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 13, verso 58. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, el verso 58 nos dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así dice esa porción de la Escritura. Dice que no hizo muchos milagros Jesús en ese lugar a causa de la incredulidad de ellos. Jesús había llegado a Nazaret. Usted quizás recordará o recuerda que Jesús nació en Belén, pero sus padres se fueron a vivir hacia Nazaret, que era la parte norte o hacia la región del norte de Israel. En la región de Galilea se encontraba una comunidad conocida precisamente como Nazaret. Y entonces allá fueron a vivir los padres de Jesús, María, José. Y allá fue donde se crió Jesús, en esa región, en la ciudad de Nazaret. Y cuando él empieza a predicar, él empieza a hacer su obra, su ministerio, él empieza a compartir el evangelio, a hablar del reino de Dios. Estuvo predicando ya algún tiempo y de repente regresa a su ciudad, regresa a Nazaret. Ahora, lo que se había vivido ya días atrás, semanas atrás en el ministerio de Jesús, es que se había manifestado precisamente el poder de Dios. Es decir, Dios a través de Cristo estaba sanando enfermos, estaba perdonando pecados, estaba liberando a los endemoniados, estaba ayudando a las personas, no solamente en Jerusalén, sino también en Galilea, en muchas otras regiones del norte de Israel. La fama de Jesús ya se había extendido en varios lugares, en varias ciudades y varios pueblos. Entonces Jesús, cuando llega nuevamente aquí a Nazaret, quiere él servir a su pueblo, quiere él ayudar a los suyos, bendecir ahí a su gente, bendecir a los que conocían de él. Pero sin embargo, la verdad es que muchas de las personas que estaban ahí no recibieron nada de Jesús.
Muchas personas, fueron pocas personas las que pudieron recibir algo de Jesús. Vamos a ver otro texto aquí en Marcos capítulo 6. En Marcos capítulo 6, el verso 1, es el pasaje paralelo descrito por Marcos el evangelista, y nos dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y yendo el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? El verso 3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y el verso 5, mire lo que nos dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Mire el verso 6: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Entonces, este pasaje que nos lo describe, o lo leíamos con mayor, veíamos con mayor descripción lo que nos dice Marcos de lo que aconteció ese día. Los milagros que no se pudieron hacer ese día. Imagínese, fue una pérdida, fue un desperdicio, fue un día seguramente triste en el reino de los cielos. Fue un día triste en los cielos. La Biblia nos habla que hay días donde hay fiesta en los cielos. Hay días donde hay fiesta en los cielos, cuando un pecador se arrepiente, cuando es manifestado el poder de Dios en la tierra. Pero ese día que Jesús estuvo en Nazaret, la verdad es que fue uno de los días más lamentables, más tristes. Porque teniendo al Hijo de Dios entre ellos, teniendo al bendito que había venido del cielo para manifestar la gracia, el amor, para mostrarnos el camino a la eternidad, ese día la gente que lo tenía ahí presente no lo pudo valorar, ni lo pudo apreciar, ni pudo tomar la bendición que Él traía abundantemente para ellos. Y todo fue por la incredulidad. Qué terrible es esto, amado. Y así nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Podemos estar en una reunión donde nos visita Dios, donde Dios habla a nuestros corazones, o a lo mejor tú ahí puedes echar mano de las promesas estando en casa, estando ahí en tu hogar, echar mano de las promesas de Dios, pero no recibirlas, no alcanzar la bendición a causa de la incredulidad que pueda haber en nuestras vidas. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que considerar, amado, que Dios tiene preparadas cosas para nosotros, pero también mucho depende cuál es la actitud de nuestro corazón. Y por eso necesitamos nosotros comprender sobre este asunto el peligro que tiene la incredulidad. Porque la incredulidad es algo terrible, amado, que daña, que afecta, que destruye. Y como vemos aquí en este pasaje, mira, esta es una de las cosas que despertaron el asombro de Jesús. Lo vamos a ver la siguiente semana, por ejemplo, que hubo cosas que despertaron el asombro de Jesús. La fe de la gente, al ver la fe que personas tuvieron, se asombraba Jesús, se maravillaba. Dice la Escritura, estaba maravillado. Ni aún en Israel he encontrado tanta fe, decía. Se admiraba de esa fe, pero también aquí pasa algo. Dice que estaba asombrado, dice ahí Marcos en el 6:6.
estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Dos cosas que despiertan la admiración de Jesús. Una puede ser la fe, y yo creo que esa es la que Dios quisiera que hubiera en cada uno de nosotros. Pero también lo que despierta la admiración de Cristo y el asombro es precisamente la incredulidad del hombre. Vamos a ver qué es eso. Es muy importante que nosotros comprendamos que la incredulidad es algo terrible, amado. La incredulidad es un muro que impide ver a Dios. Es un muro que le impide también a Dios actuar hacia nosotros. No porque le falte poder, sino porque Él ha establecido una condición donde Dios va a actuar con los hombres en base a la fe. Ha establecido una condición donde la fe es indispensable para que Él se relacione con las personas, se acerque a las personas, y aun cuando las personas, están en suma necesidad y aflicción, tan solamente con que tuvieran un poquito de fe, el Señor ve esa fe y con eso puede actuar y puede ayudar a esas personas. Pero cuando hay un obstáculo como la incredulidad, amado, la verdad es que esto se convierte en un muro que impide que la persona vea a Dios y también impide que Dios actúe en esas personas. La incredulidad tiene que ver con vivir con lo que nuestros ojos ven, amado. Hay personas que solamente quieren dejarse guiar nada más por lo que ven sus ojos y por lo que palpan sus manos. Y no tienen realmente en su corazón, en su anhelo, en su espíritu, en su alma, un deseo de ver precisamente por la fe lo que Dios quiere ayudarles y hacerles comprender en su corazón, oír la voz de Dios, que esa voz no se escucha con estos oídos. No se escucha con estos oídos en sí, sino que es una voz que llega a nuestra alma y habla a nuestros corazones. Porque hay personas que han escuchado el mensaje y solamente llega hasta aquí, hasta aquí llega el oído, hasta ese oído llega la voz de Dios y no ha descendido al alma, no ha afectado tu ser, no ha afectado tu espíritu. Entonces la verdad es que la incredulidad es algo tremendo, es algo terrible que afecta nuestras vidas. Dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Amado, la incredulidad es algo terrible que puede destruir la oportunidad de ver las cosas de Dios. Vamos a ver aquí en la presentación unos conceptos que son importantes. Por ejemplo, es necesario que nosotros veamos este primer punto. Vamos al primer punto, por favor. La incredulidad tiene que ver con personas que ponen en tela de juicio la palabra de Dios. Es decir, que la incredulidad es cuando nosotros dudamos o no creemos en la palabra de Dios. Eso tiene que ver con la incredulidad, la duda, el no creer, el no confiar. Y decíamos, por ejemplo, hace 8 días, la fe es tan sencilla que tiene que ver con una confianza. Y la confianza es algo que tú has establecido. Por ejemplo, dos personas que se casan establecen un vínculo de confianza. Cuando esa confianza se rompe, entonces hay muchos problemas, dentro de una familia, dentro de un matrimonio. La confianza que existe entre padres a hijos. Cuando los padres tienen confianza en sus hijos, entonces pueden dar autorización de que vaya a tal lugar, y los padres tienen la certeza, la seguridad de que está en el lugar que les indicó y que va a cuidarse y que va a ser responsable y que tiene tiene principios y que se va a guardar. Entonces hay una confianza, pero cuando esa confianza no se responde a esa confianza, no se aprovecha esa confianza, se afecta mucho la relación padre a hijo. Bueno, no es diferente, amado, nosotros con Dios. En este sentido, Dios, más bien, nosotros debemos de tener la confianza en Dios, en lo que Él nos habla en la palabra. Y a veces las personas, el hecho de dudar o de no creer lo que está escrito, por eso hay personas que dicen, no, es que el infierno no existe, el infierno está aquí, dice la gente.
no le creen a esas palabras. La verdad es que yo creo que existe un infierno y que es terrible, amado. También dice la Biblia que hay un cielo, las cosas no terminan en este mundo, hay un cielo, hay una vida después de esto, y eso tiene que ver con la fe, tiene que ver con creer, pero hay personas que precisamente en la incredulidad llegan a ese grado, poner en tela de juicio o dudar o no creer precisamente las palabras de Dios, y Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos comprender precisamente lo que Él nos habla, y sobre todo para que podamos relacionarnos con una base de fe con Él, relacionarnos con Dios por la fe. Y también no solamente es poner en tela de juicio la palabra de Dios, hay quienes aún la incredulidad llega a tal grado de negar la existencia de Dios. Y a veces esa existencia de Dios es precisamente causada por cosas que las personas han oído, o por sus cuestionamientos, su manera de querer analizar las cosas y de querer ser muy objetivos, muy claros, no sé, a tener muchas cosas así palpables. A veces hay quienes dicen, bueno, si la ciencia no lo dice, entonces no es verdad. O sea, si la ciencia no me lo comprueba, entonces yo no voy a creer esas cosas. Y hay personas que precisamente al depositar, vamos a decirlo, ellos están depositando la fe ¿en quién? En la ciencia, ¿no? Están depositando la fe en la ciencia, y por cuanto la ciencia no les ha presentado una evidencia de Dios, o no les ha mostrado una fotografía, no sé, han estudiado algo, han mandado una sonda para encontrar a Dios allá en el universo, entonces como no ha acontecido eso, dicen, bueno, pues yo creo que Dios no existe. Entonces la incredulidad está relacionado en estos aspectos, y abarca tanto gente religiosa que pone en tela de juicio o en duda la palabra de Dios, como también en gente que definitivamente no profesa una fe, no es afín a Dios, no es afín a una religión. Entonces la incredulidad no solamente se ve en gente distante de Dios o de las cosas de Dios, también se ve la incredulidad en gente que habla de Dios, que inclusive puede tener una Biblia, amado, pero a veces esa Biblia no la ha creído. No ha creído lo que dice la palabra de Dios, no se ha arrepentido por lo que habla la palabra de Dios ahí, no se ha arrepentido de sus pecados, no toma la promesa de Dios, no tiene la fe para enfrentar las luchas, las pruebas y la vida cristiana que tiene que establecerse en él y manifestar de parte de Dios en su propia vida y a los que están a su alrededor. Entonces, cuando la palabra de Dios es puesta en tela de duda, en juicio, hay desconfianza, no se cree, eso tiene que ver también con la incredulidad. Y mira, la verdad es que Dios ha buscado darnos los medios para que nosotros tengamos la fe. Este asunto de la incredulidad no se trata, vamos al siguiente punto, no se trata o no tiene que ver con la ignorancia o con la incapacidad. Amado, no es solamente tema de ignorancia, o no es exclusivamente, no tiene que ver con la ignorancia de que alguien desconozca la palabra de Dios o desconozca de Dios, o que alguien tenga la incapacidad de creer, porque la verdad podemos depositar la confianza en alguien, y a veces tenemos confianza en el médico, en el mecánico, en el que le va a reparar ahí la licuadora. Señora, usted a lo mejor cuando tiene alguna necesidad ahí ha confiado en un hombre que sabe arreglar esas cosas y confía en que va a funcionar, va a volver a funcionar ese aparato. La gente deposita la confianza en seres humanos. Entonces no es cuestión de incapacidad, nosotros tenemos la capacidad de poder creer, de poder confiar, de depositar la confianza, y eso es lo que Dios establece en esta relación, amado, que tú le creas a Él, que tomes las cosas que Él nos habla en su palabra. Ahora, no tiene que ver con ignorancia, la incredulidad,
porque Dios ha dado testimonio de diferentes formas de su presencia, de su existencia, de su bondad, de su amor, de su compasión. Ha dado evidencia de esas cosas, no solamente por lo que está escrito. Mira, vamos a ver la siguiente diapositiva, estos puntos. La triple revelación de Dios se le denomina así. Y el primer punto tiene que ver que Dios se ha revelado a los hombres o a la humanidad a través de la naturaleza. Es decir, en la naturaleza encontramos un mensaje del Creador. Y eso es lo que habla Romanos capítulo 1, ahí está la cita, usted lo puede ver en casa. Dice que lo invisible de Dios se hace visible por las cosas creadas. Su eterno poder y deidad se hacen manifiesta en todo lo que tus ojos pueden alcanzar a mirar y ver. Entonces Dios nos ha revelado su existencia, su amor. Mira, cuando tú vas al campo, cuando sales a algún lugar, cuando estás ahí con la familia, eso a lo mejor ya hasta te transmite cierta paz. Inspira ahí algo en tu vida espiritual, ahí en tu ser, te transmite que algo está realmente en armonía ahí. El único que luego no está en armonía es el hombre, ¿no? Porque lleva con su amargura, con sus odios, con su sed de venganza, con su pecado, con su borrachera a la naturaleza, y tú ves toda la destrucción que hay. El único que luego no está en armonía es el hombre. Pero la naturaleza está en armonía. Dios la creó y la creó en esa perfección. Amado, entonces Dios nos ha revelado a través de eso, no tiene que ver con ignorancia. Otro punto, también a través de la conciencia Dios nos ha revelado precisamente su existencia, y nos da precisamente en nuestra conciencia una noción del amor, una noción de la compasión, de la gracia, de la indignación de Dios. También la conciencia nos enseña en estas cosas. Nuestra conciencia nos enseña cuando nosotros estamos haciendo algo mal, y entonces quizás lo primero que pensamos es: no vaya a ser que Dios me castigue por estar haciendo esto. La conciencia que todos tenemos esta conciencia. Esa conciencia no tiene que ver con cultura, no tiene que ver con razas, con nacionalidad, con color de piel, con la ubicación en la que tú te encuentres. Es decir, si estás en este país o estás en otro país, o sea, todos tenemos una conciencia, y esa conciencia la ha puesto Dios en nuestro interior. Y ahí en Romanos 2:14 nos habla que la conciencia es el juez que Dios nos ha puesto, y eso precisamente Dios nos ha establecido. La conciencia nos revela precisamente de Dios, la existencia de Dios. No sé si tú te has puesto a pensar de todas las culturas que han existido y de todos los imperios que ha habido, de todas la existencia que ha tenido el hombre, o el registro de la historia que se tiene del hombre. Todas las culturas siempre tienen la noción de la existencia de una divinidad. No existen culturas ateas, o no han existido culturas que nieguen la existencia de Dios. Todos han tenido la noción de que existe una divinidad. Y bueno, de alguna manera, en el error, en el engaño que ha caído sobre este mundo, la gente piensa que la divinidad es una piedra, que es un reptil, que es un árbol, no sé, que es un pedazo de metal, y le da forma, figura, y lo talla, lo esculpe, lo adorna, le pone adornos, y entre más adornos, pues a lo mejor más divino es. Pero es el error en el que ha caído. Pero como sea, hay una noción de que existe una divinidad. Ven, las culturas prehispánicas de este país y de Latinoamérica tenían esa noción de la divinidad. Ahora, esto está relacionado con la conciencia del hombre. La conciencia es la que le enseñó eso, de que existe un ser superior, supremo, al que se le debe de adorar, rendir culto, al que se le debe de presentar sacrificio y ofrenda, al que se le debe de obedecer, adorar, servir. Y eso lo han tenido todas las culturas. Todas las culturas han tenido noción de eso, amado.
Entonces eso tiene que ver con nuestras conciencias. ¿Qué otro punto? También el más evidente y el más claro, para que no andemos dando ahí así tumbos y palos, ahí tropezando con una cuestión con otra. Amado, la Escritura ha sido clara y la Escritura nos ha traído esa luz. Dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, y es la Escritura precisamente el otro medio que tenemos en donde Dios se nos ha revelado. Decíamos hace 8 días que, por ejemplo, la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios, exacto. Entonces, si nosotros oímos la palabra de Dios, esa palabra nos va a dirigir en la revelación a Dios, es decir, en conocer a Dios, en saber qué Él pide de mí, qué es lo que está buscando de mi vida, quién es Dios, y si yo me encuentro en esta situación, ¿cómo me puedo acercar a Dios? ¿Cómo puede ayudarme Dios si yo presento esta necesidad? O si mi corazón se siente así, si mi alma está así, o si mi familia se encuentra en tal situación, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo puedo yo acercarme a Dios? ¿Qué va a hacer Dios si yo encuentro esta situación? Entonces la Escritura nos dirige, nos guía, nos aconseja, nos ilumina, nos muestra, nos dice cómo debemos nosotros de relacionarnos con Dios. La palabra de Dios es de mucha importancia, amado, en este punto. Así es que no dejemos a un lado la Escritura. Me refiero, no olvidemos de ir a esta fuente que tenemos de parte de Dios para poder recibir precisamente su consejo, su dirección en nuestras vidas. Vamos a pasar al siguiente punto. Aquí en la presentación vamos a hablar de algunos puntos que nosotros observamos precisamente de la incredulidad. Por ejemplo, la incredulidad se caracteriza o identificamos que hay incredulidad cuando vemos estos puntos. Por ejemplo, alguno de ellos nos puede hacer ver si estamos nosotros en una incredulidad. Y Dios en ese sentido es paciente con el hombre, queriéndole ayudar a resolver sus dudas, porque quiere dirigir a los hombres a la confianza, a la fe. Pero llega un límite, vamos a verlo eso más adelante, pero en principio de cuentas identifiquemos qué cosas pueden caracterizar la incredulidad. Por ejemplo, en una persona la incredulidad le va a llevar a demandar evidencias, demandarlas, y no solamente demandar evidencias, a veces hasta evidencias exageradas. A veces las personas buscan que exista una evidencia de lo que ellos están queriendo conocer, saber, entender, y esa evidencia obviamente es algo que no es una evidencia así absurda. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no hace círculos cuadrados? ¿No? O sea, si Dios es todopoderoso, ¿por qué Dios no hace círculos cuadrados? Algo así como pedir que llueva del suelo hacia el cielo. Son cosas absurdas e ilógicas. Pero la gente, o sea, en su incredulidad, quiere razonar o razonar de esa manera y pedir precisamente que exista una evidencia así. Bueno, lo más común a veces es que la gente dice, bueno, si Dios existe, entonces que se me aparezca, ¿no? Eso es algo también así como que lo quieren tener así, pues bueno, para que yo no dude de Dios, entonces si Él quiere que yo lo conozca, que se me revele, que se me muestre. Y entonces la gente empieza a pedir cosas así realmente que caen luego hasta en lo tonto. Caen en lo tonto, o sea, son peticiones realmente absurdas. Algunas personas hasta retan a Dios, tientan a Dios. Bueno, pues si Dios existe, que me caiga un rayo. Pues, la verdad yo alabo a Dios por su misericordia, porque esa persona todavía está ahí de pie.
Pero no es para ese grado, o sea, pero la incredulidad a veces lleva a las personas a caer hasta ese grado, amado. Es un grado, o sea, es una condición realmente absurda que las personas lleguen hasta ese grado, estar pidiendo pruebas y evidencias de la existencia de Dios o de su misericordia, de su amor. Mira, a veces las personas quieren decir: Señor, bueno, si tú me quieres salvar, hazme oír tu voz. Y bueno, a lo mejor vienes todos los domingos a escuchar la palabra de Dios, y qué bueno, o sea, eso ya Dios te está dando la prueba de que Él te quiere salvar, amado. Pero alguien quiere oír una voz audible: ay, Señor, mándame un angelito, por favor, o un pajarito, como lo hiciste ahí con un político, ¿no? Que le llegó un pajarito y le empezó a hablar. Y entonces algunas personas piden cosas así, fuera de lo común, de lo excepcional. Amado, Dios no va a hacer ese tipo de cosas para manifestar o para que nosotros tengamos fe. Más bien lo que tú tienes que ver, que el problema no está en Dios, el problema está en tu corazón. El problema no está Dios, no le falta poder. Él no se ha escaseado su amor, no es mezquino para revelarse y quererte salvar. Él quiere ayudarte, pero tampoco pidas cosas que son absurdas. No se puede actuar de esa manera. Demandan y aún son demandas exageradas. Por ejemplo, está el caso de Tomás, amado. Vamos a verlo aquí en Juan capítulo 20, el verso 24. Juan 20, verso 24 y 25. Usted recuerda, el contexto es cuando Jesús había resucitado, se había presentado ese mismo día de la resurrección, que fue el domingo. El domingo, el primer día de la semana, resucita Jesús, se presenta ante los discípulos ahí en la casa en la noche, llega donde estaban los discípulos y se presenta, pero ese día no estaba Tomás, uno de los discípulos de los apóstoles. Entonces cuando llega Tomás, ya no estaba Jesús y le dicen: aquí estuvo Jesús, ha resucitado, el maestro estuvo con nosotros. Y miren lo que dice aquí el verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora, aquí vemos una de las situaciones donde Tomás hizo una petición, pues realmente absurda, amado. Fue absurdo esto. ¿Cuántos discípulos había en esa reunión cuando Jesús se presentó? Seguramente eran mínimo 9 discípulos. No estaba Tomás, o podrían haber sido 10 discípulos. Judas ya no estaba ahí, ya Judas ya se había ahorcado. Había solamente 11 apóstoles, discípulos. Y seguramente había más de 10 discípulos en esa habitación cuando Jesús se presentó, y le contaron todos ellos y le dijeron: hemos visto al Señor. Ahora, la ley de los judíos dice que en la boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Quiere decir que todos los que estaban ahí lo vieron. Eran testigos del hecho de que Jesús estaba vivo y se había presentado. Pero Tomás, en su incredulidad, pidió una demanda exagerada de evidencia. Hasta que no lo vea yo, hasta que no meta los dedos ahí en sus heridas, hasta que no meta mi mano ahí en su costado, entonces no voy a creer. Y bueno, usted puede leer este texto 8 días después, es decir, el siguiente domingo. Ahora se aparece Jesús y al primero que se le dirige
es a Tomás. A ver, Tomás, mete tu mano aquí. Mete tu mano en mis manos. Mete tus dedos aquí en mis manos y pon tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Eso es lo que le expresa precisamente Jesús a este hombre. Le dice precisamente esas palabras: no seas incrédulo, sino creyente. Amado, eso es muy significativo. Jesús quiso ayudar a este hombre, y yo pienso que fue algo excepcional en el caso de Tomás, amado, porque él iba a ser un testigo de Cristo posteriormente. Él tenía que vencer toda duda en él, toda desconfianza, toda incertidumbre, y fue el momento excepcional para Tomás. Eso no quiere decir que todos aquellos que están demandando ahí señales exageradas y evidencias, quiere decir que Dios se las va a cumplir. Tampoco podemos interpretar y establecer una ley de este evento. Fue algo ocasional, excepcional, amado, pero más bien la invitación que hace Jesús es esa: no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Cristo invitaba a Tomás a esto. Ahora, también otro punto, vamos al siguiente punto. La incredulidad también se caracteriza por deseos de más señales, es decir, estar pidiendo más señales. Está el caso de Josué. Yo le invito a que usted lo medite ahí en Josué capítulo 6. Es Gedeón, en el libro de Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, el caso de Gedeón, cuando Gedeón recibe un llamado para cumplir el plan de Dios en su vida. Él iba a ser el libertador. Entonces Dios llama a Gedeón, y Gedeón tenía dudas si él podía realmente cumplir el llamado, y le hace peticiones a Dios. Quiero que leamos por favor aquí en Jueces capítulo 6, verso 37. Él quería resolver el problema de la duda. Dice el verso 37: He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviese en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. El vellón era un pedazo de lana, de la lana de borrego. Él la puso así en el campo de tierra. Dijo: a ver, Señor, pues hazme una señal para saber que tú me has escogido. Voy a poner este vellón en la tierra, y cuando me levante, si lo único que tiene agua de rocío es el vellón, entonces voy a entender que me estás llamando. Y se levanta en la mañana y ve que ahí está el vellón, y lo agarra, lo exprime, y dice que junta un tazón. Pero mire el verso 39: Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Ahora que sea al revés, Señor, para estar más seguro. Mira, para que ya me quede convencido, pues ahora que sea al revés, voy a poner el vellón, y este tiene que estar seco, o va a estar seco, y la tierra es la que va a estar húmeda por el rocío. Y aquella noche, dice, lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Amado, ¿sabes? La incredulidad nos lleva luego a eso. Nos lleva a eso. Pero la Biblia nos dice que estas cosas quedaron escritas para ejemplo de nosotros, para que nosotros no caigamos en esas mismas condiciones. Amado, ¿qué es eso de estarle pidiendo señales a Dios? Y Señor, dame otra señal, y ahora otra señal. Mira, amado, eso más bien no, el problema no es Dios, el problema es el corazón del hombre. Vamos a los siguientes puntos, también cómo se caracteriza la incredulidad.
intenta anular la evidencia concreta. Es decir, que aún teniendo las señales, como lo que pasó con Tomás, como lo que pasó con Gedeón, imagínate que después de tener todas esas evidencias, las reprueban, las anulan. Dicen, no, pues yo creo que no era, a lo mejor fue un fenómeno natural, a lo mejor una ilusión óptica, alguna otra cuestión habrá acontecido. Y entonces anulan todas las evidencias. ¿Sabes? Eso le pasó a los judíos. Hay un capítulo, en el capítulo 9 de Juan, usted puede leer con detenimiento esa historia. Habla de la sanidad de un hombre de un hombre ciego de nacimiento. Es decir, que ese joven cuando nació, fue ciego desde su nacimiento. Entonces, cuando ese joven se encuentra con Jesús, Jesús lo sana de la ceguera y recobró la vista. Y la gente se enteró, supo, porque lo sanó en el templo. Y entonces los judíos no creyeron esa señal. Estuvieron indagando, a ver, ¿es cierto? Este hombre es el que estaba allá afuera, que era un hombre que era ciego y pedía aquí limosna y estaba ahí a la puerta. Sí, este hombre es. Y la gente no creía. La gente no creía que ese hombre hubiese sido sanado. Más bien los judíos no creían, los religiosos, los escribas, los fariseos no creían que Jesús hubiera hecho ese milagro. Hasta mandaron llamar a los papás de ese hombre. A ver, ustedes cuéntenos, ¿este es su hijo? Sí, es nuestro hijo. A ver, ¿qué pasó con él? ¿Por qué? ¿Es cierto que su hijo era ciego? Sí, era ciego. ¿Y por qué está sanado ahora? ¿O por qué es que ahora ve? Pues no lo sabemos, pregúntenle a él tiene edad para contestar. Amado, ante la evidencia, persiste el querer anular la evidencia concreta. Y sabes, así es el corazón luego de un ateo, así es el corazón de una persona incrédula. Está queriendo rechazar y refutar las evidencias que existen para que el hombre crea en Dios, o también para que las personas confíen en Dios, en su amor, en su misericordia. ¿Qué más? También se caracteriza porque hay una ceguera mental, amado, ante las evidencias, ante las pruebas, ante las cosas que se manifiestan. Los hombres están cegados en un sentido espiritual, la mente está cegada. Vamos a ver lo que dice aquí la Escritura en Hechos 28. Vamos a ponernos de pie. Quiero invitarle a que me acompañe a leer este pasaje poniéndonos de pie. Hechos capítulo 28, verso 1. Es Pablo el que está aquí en este evento. Estaba ya preso. Allá estaba preso y entonces en Roma estaba preso y venían personas a buscarlo, a oír la palabra de Dios, pero algunos que no entendían. Y Pablo se expresa de ellos o explica de ellos cuál es su condición. Dice, por ejemplo, aquí el verso 24, y algunos sentían a lo que se decía. Algunos asentían a lo que él decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, dice a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Entonces mira, aquí Dios nos dice a través del apóstol Pablo
que uno de los peligros de la incredulidad es el no quererse relacionar con Dios. Porque viendo pruebas, teniendo evidencias, las quieren anular. ¿Y cuál es el propósito? No quieren reconocer a Dios como el soberano de sus vidas, como el dueño de sus vidas. No lo quieren reconocer y oyen pesadamente y no están dispuestos a entender en el corazón, porque saben que al entender de corazón van a tener que cambiar cosas en sus vidas. Y ese es el problema en la incredulidad: el miedo al cambio, el miedo a dejar y abandonar aquello que al hombre le ha resultado placentero. Entonces, amado, hay una ceguera mental a causa de la incredulidad. Vamos a tomar nuestro lugar, les agradezco. Vamos avanzando a otros puntos. También la incredulidad. Mira, la incredulidad es causada por los siguientes puntos. ¿Qué causa la incredulidad? Primero, el pecado. El pecado genera incredulidad en el hombre. Cuando el hombre peca, cuando el hombre quiere vivir en el pecado, por causa del pecado, el hombre no logra creer. Su fe, o sea, la fe no actúa, no procede en él a causa del pecado. Es más, dice que el pecado endurece. El pecado endurece, amado. El pecado hace que nuestro espíritu, nuestra alma, ese ser interno esté insensible, indiferente a lo espiritual, a lo de Dios. El pecado destruye al ser interno, lo espiritual de nosotros. Y eso nos lleva a la incredulidad, amado. El pecado nos lleva a la incredulidad. Vamos a ver lo que dice aquí Juan 16, verso 9. Hablando Jesús de la obra del Espíritu Santo, dice que Él convencería al hombre de pecado. Convencería de pecado. Y sabes, el pecado dice aquí, por cuanto no creen en mí. El pecado nos lleva a no creer en Dios, a no relacionarnos con Dios. Esto lo vemos desde el Génesis, por ejemplo. Cuando Adán y Eva cayeron en el Edén, cometieron el pecado, perdieron la confianza en Dios. Perdieron la confianza en Dios, porque antes del pecado se relacionaban con Dios, hablaban con Dios, Dios platicaba con ellos en el Edén. Antes de ese evento ellos hablaban con Dios, se acercaban con Dios, pero en cuanto ellos cometieron pecado, ¿qué hicieron? Se fueron a esconder. Y más cuando oyeron la voz de Dios: Adán, ¿dónde estás? Y entonces se fueron a esconder y quisieron tapar su vergüenza, ocultar su mal, ocultar lo que habían cometido mal. Entonces, mira, el pecado es una de las causas para la incredulidad. El pecado nos lleva a perder ese vínculo que podemos tener en Dios a través de la confianza. Segundo, es Satanás. O sea, el que infunde incredulidad en los hombres a través de ideas. O sea, no es a través de otros medios, de otras formas, a través de pensamientos, a través de cosas que pasan ahí en tu vida y vienen ideas, pensamientos a tu ser, donde Satanás está infundiendo ideas de incredulidad. Seguramente en algún momento tú que estás buscando a Dios, te vienen ideas: de esta no vas a salir, de esta no la vas a librar, ya de mañana no vives, no pasas. Y vienen ideas así, amado: mira, eso no viene de Dios, esas cosas no vienen de Dios. Dios no podría decirle a una persona así, o de alguna manera estar con una persona así que está ahí buscando y repentinamente empieza a aparecer alguna situación en su vida y vienen ideas que te quieren infundir miedo, desaliento y que te llevan a desconfiar de Dios y que producen ahí un pánico en tu vida. Eso no viene de Dios, amado. Y quiero decirte que eso ahorita mucho se da, en muchas personas se puede estar dando. Se dan estas cosas en varias personas donde vienen estas ideas. A veces, mira, hasta relacionado con una enfermedad que estás padeciendo.
A veces está relacionado hasta en tu salud, se ha deteriorado por alguna causa, alguna afectación en un órgano, en alguna función de tu cuerpo. Pero mira, eso podríamos decirlo, es la consecuencia o es el estado natural o el ciclo natural de nosotros, el pasar enfermedades. Y que inclusive vamos a enfrentar la muerte. Es el ciclo normal, el ciclo natural del hombre, enfrentar la muerte. Pero lo diferente no es eso. O sea, lo que lo hace diferente es las ideas que llegan a una sensación de catástrofe, a una sensación de alarma, de alerta, de algo que genera e infunde mucho miedo. ¿Y sabes eso de dónde viene? Eso viene del diablo, eso no viene de Dios, amado. El diablo es mentiroso, es padre de mentira. Él ha sido homicida desde el principio y él no vino a dar vida. Él más bien quiere quitar la vida, amado. Entonces, la verdad es que esas ideas y esos pensamientos no vienen precisamente de Dios. Y el diablo está buscando precisamente destruir nuestra fe. Vamos a ver aquí una porción de Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6, el verso 16, por favor. El contexto está hablándole de las herramientas para luchar en la fe, en la vida cristiana. La armadura de Dios, se conoce este pasaje. Y el verso 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces está hablando en un contexto como de lucha, de una batalla, y nos dice que esos dardos que vienen sobre tu vida, en tu mente, ¿qué se refiere con dardos? Pues son ideas, son pensamientos. No piense alguien que visiblemente se van a ver las flechas viniendo a mí, a mi corazón, no, así a mi ser. Flechas, ese tipo de cosas. No es en ese sentido. En un sentido espiritual vienen ideas y pensamientos que quieren dañarte, hacerte un mal. Dardos de fuego, dice. Son dardos que quieren contaminar tu vida, que quieren incendiar tu alma, que quieren meterla en angustia, que quieren sentir que estés ahí consumiéndote por dentro. Y a veces esas ideas de muerte, de la enfermedad, de que no vas a sanar, de que no vas a curarte, de que te va a ir mal y cada vez te vas a empeorar, y seguramente por eso años atrás te sentías así y por eso estás viviendo estas cosas. Y entonces esas ideas de catástrofe que vienen a tu idea, a tu mente, amado, eso no viene de Dios. ¿Sabes qué tienes que hacer? Sacudir esas cosas. Un hombre relacionaba este pasaje diciendo que, por ejemplo, así debemos de cuidar nuestra mente de tantas ideas que nos destruyen y contaminan. Como una ilustración, dice: yo no puedo evitar que las moscas estén volando sobre mi plato. Mi plato de comida, estoy para comer y las moscas están ahí volando. No puedo evitar que las moscas estén ahí volando sobre mi plato, pero sí puedo evitar que posen sobre mi plato. Entonces así son estas ideas. No puedes evitar que te vengan, pero sí tienes que evitar que se queden ahí en tu ser, porque son dardos de fuego que quieren destruir tu fe. Como dice aquí, por eso tienes que tomar el escudo. Es cuando más fe debes de tener. Están atacando la fe. Vamos al otro punto. Entonces la incredulidad también es causada por un corazón malo. O sea, es cuando el hombre no ha dispuesto su corazón, su voluntad, a tener un poquito de fe, amado. Mira, Jesús decía, ni siquiera nos pedía una fe grande, nos decía: si tu fe fuera pequeña como una semilla de mostaza. La semilla de mostaza es de las semillas más pequeñitas. Ahorita ustedes, hay luego tiempos donde hay mucha moda en los alimentos, ¿no? Y luego semillas que se ponen ahí de moda, y hay unas semillitas negras muy pequeñitas. Entonces imagínense la semilla de mostaza, algo así de ese tamaño.
la chía, ¿no? Creo que le llama. Entonces, son semillas muy chiquitas, muy diminutas. Imagínense, Jesús nos pide que nuestra fe, aunque fuera tu fe de ese tamaño, ya con eso, ya vas a ver la gloria de Dios. Le vas a poder pedir a este sicómoro: desarráigate de aquí y plántate en el mar, y lo vas a hacer. Amado, pero cuando el corazón es malo, el corazón del hombre es malo, ni siquiera esa semillita alcanza la fe. No alcanza. El corazón malo es una fuente de incredulidad, es decir, es de donde viene la incredulidad. Vamos a ver Hebreos 3:12. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Corazón malo de incredulidad. ¿Y sabes a qué nos lleva el corazón malo? El corazón malo nos lleva a la incredulidad, y después la incredulidad nos va a llevar ¿a qué? A apartarnos de Dios. Amado, mira, cuando las personas se apartan de la iglesia, cuando las personas se están apartando de la iglesia, es un signo de que algo está pasando en su vida. Puede ser alguna situación, puede ser alguna circunstancia, pero es necesario que cada uno de nosotros, como veíamos hace 8 días, nos examinemos a nosotros mismos. Examinaos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Por qué tenemos que examinarnos? No sea que se quiere examinar cuando ya tiene ahí un cáncer. No sea que se quiere examinar cuando ya tiene una enfermedad irreversible. En este caso puede ser una enfermedad como el SIDA, una enfermedad irreversible, una enfermedad de donde ya no puede encontrar cura. Amado, la verdad es que el hombre, cuando quiere tomar medidas en su vida, ya es demasiado tarde. Por eso tenemos que examinarnos. Cuando tú te empiezas a distanciar de las cosas de Dios, es un signo que debe de ser una alarma en tu vida. Y debes de ser honesto. Debes de ser honesto contigo mismo. Tienes que ser honesto, sincero, franco, para conocer lo que hay en tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué hay un distanciamiento de las cosas de Dios? ¿Por qué no quieres ir a la reunión? ¿Por qué te alejas de los hermanos? ¿O por qué te alejas de las personas que también están buscando las cosas de Dios? Hermano, amado amigo, ¿por qué no te acercas a Dios? Hay un corazón que no está andando bien, y el corazón malo va a inducir a la incredulidad, y después la incredulidad lleva a que el hombre se aparte de Dios y de las cosas de Dios. Ahora, yo quiero decirte algo. Dios ha venido a restaurar nuestras vidas aún de esas cosas. Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Él quiere arreglar nuestro ser, nuestro espíritu. También otra cosa que causa la incredulidad es el buscar el honor del uno para con el otro. El estar quedando bien nada más con el hermano, con la hermana. El estar bien, quedando bien con las demás personas. Y hay personas que a causa de quedar bien con su compadre, con el vecino, con el familiar, pues no buscan a Dios, ni se acercan a Dios, ni creen en Dios. Su fe es una fe de 4 paredes, en su casa nada más y en la iglesia. Pero cuando llega la visita a su casa, llegan sus padres, llega fulano, sultano, y a lo mejor hasta le pone ahí a mal y le dice: oye, ¿por qué dejaste nuestra fe? ¿Por qué abandonaste el catolicismo? ¿Por qué te saliste de esta iglesia? ¿Por qué dejaste estas cosas? Entonces las personas ya, su fe se acaba, y entonces viene precisamente la incredulidad. Es grande la incredulidad, y estar buscando el honor del uno para con el otro. Estar buscando quedar bien con los demás, amado. Cuando te pesa el qué dirán, eso causa incredulidad en tu vida. Eso causa incredulidad en ti, en tus amigos, por ejemplo, compañeros de escuela, de trabajo. Cuando tú quieres quedar bien con ellos, entonces eso te va a producir incredulidad. No le crees a las cosas de Dios, y a lo mejor vas a hacer de una manera allá y de otra manera acá. Entonces, amado, la incredulidad también viene por estar queriendo quedar bien con todos.
El honor, buscar el honor y estar recibiendo el honor de uno para con otro. Vamos a ver Juan capítulo 5, verso 44. Mira lo que Jesús decía. ¿Cómo podéis vosotros creer? O sea, ¿cómo pueden ustedes tener fe? Pues si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Entonces Jesús en el contexto está hablando de fariseos, escribas, que no querían creer en Él. Y les dice, bueno, ¿ustedes cómo van a poder tener fe? La respuesta es obvia, no van a tener fe. Más bien van a permanecer en la incredulidad. ¿Saben por qué van a estar en la incredulidad? Porque ustedes están buscando recibir gloria el uno del otro. Quedar bien solamente el uno con el otro. Y así no vas a recibir fe. Porque no estás buscando la gloria que viene del Dios verdadero. Entonces Jesús habla que esto es una causa para que haya incredulidad en las personas, que no le creamos a Dios, que no ejerzamos nuestra fe, que no llevemos una vida que se manifieste, o más bien que nuestras obras manifiesten nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo, en que das gracias a Dios, por ejemplo, por tus alimentos, sin importar dónde estés. No solamente ahí en donde estás, ahí en la casa, donde todos saben que tú vas a la iglesia, pero ahí a lo mejor en el puesto, en otro lugar, pues ahí ya se te olvidó, ¿no? Es que Dios sabe, fue aquí de corazón. Entonces, amado, no, o sea, nuestra fe debe ser manifiesta. Nuestra fe debe ser expuesta, exhibida, tiene que ser manifestada, que las personas vean que tú eres una persona de fe. Ahí estás haciendo una fe verdadera, viva. Y en ese caso, así como en ese caso en otras áreas, amado, que tú lees la Biblia, ¿no? Y la abres con toda libertad ahí donde estás. No tienes que esconder tu fe. Pero la fe precisamente de algunas personas, o más bien algunas personas no tienen la fe para actuar porque están buscando recibir honra de los demás. Ay, es que me va a criticar, me va a dejar de hablar, me va a hacer el feo, me va a poner cara de fuchi. Y ya eso es suficiente para que las personas no manifiesten una fe verdadera. ¿Sabes? Eso te va a conducir a la incredulidad, amado. Va a generar problemas de incredulidad en tu vida. ¿Qué más? También el no pertenecer a Cristo, amado, el que no estés tú rendido a Dios, que tú no te entregues a Dios, eso, mira, va a ser precisamente razón para que en tu vida gane el diablo. El diablo lo que va a sembrar es incredulidad. Cristo lo que quiere sembrar en nosotros es precisamente que haya confianza y fe en nuestras vidas. Pero si tú no estás rendido a Cristo, pues en este sentido tú le das las de ganar al diablo. Y este mundo va a influenciar tanto en tu vida que terminas pensando en que es una filosofía y que eso es cuestión de religión y tú no quieres nada que ver con la religión, tú mejor te diriges por esto, por aquello y hasta ya adoptas filosofías nuevas. Ya adoptas cosas nuevas ahí que te vienen a la idea. A veces, mira, a algunos se les hace más fácil seguir las costumbres hinduistas, ahí seguir las filosofías orientales, seguir otras filosofías que ni siquiera es el contexto cultural. Somos totalmente diferentes. Pero bueno, algo nuevo quieren. Vamos al siguiente punto. También la incredulidad se manifiesta, decíamos, por cuestionar la palabra de Dios. Eso lo decíamos en el punto principal. Cuando nosotros cuestionamos la palabra de Dios. En Romanos 10:21 dice, Romanos 10:21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios está hablando del pueblo de Israel y Pablo lo retoma para darnos un mensaje, diciendo
que uno de los males que tuvo el pueblo de Israel es que Dios siempre estuvo queriendo manifestar su gracia, revelándose a ellos, extendiendo las manos para recibirlos, para ayudarlos, para salvarlos, socorrerlos, pero ellos fueron un pueblo rebelde y contradictor. La palabra contradictor es que siempre estaban contrariando lo que Él decía. Siempre estaban contrariando, contradiciendo, siempre estaban ahí contendiendo, discutiendo, rebatiendo lo que Dios decía. Amado, el hecho de estar cuestionando la palabra de Dios habla de un corazón donde la incredulidad quiere permear. Ahora, puede ser en distintos grados, por ejemplo, o por decirlo de esa manera, en distinta intensidad. Seguramente todos los que estamos aquí, cuando hemos pasado una prueba, cuando tú, hermano, estás en una prueba, en una dificultad, a veces esa pregunta te la has hecho: ¿por qué a mí, Señor? No nos referimos a ese tipo de contradicción y de cuestionar a Dios. Nos referimos a aquellos que, aún viendo la evidencia, viendo la gracia, viendo el amor, viendo la paciencia de Dios, viendo la disposición de Dios, las personas están siempre contrariando a Dios, están contendiendo con Dios. Amado, eso habla de un corazón de incredulidad. También se manifiesta la incredulidad, ya lo veíamos hace un momento, apartándose de Dios, lo veíamos ahí en Hebreos 3:12. Apartarse de Dios es como se manifiesta la incredulidad. También se manifiesta cuando cuestionamos el poder de Dios. Lo decíamos al inicio, por ejemplo, bueno, pues si Dios es poderoso, ¿por qué no hace llover del suelo hacia arriba? O sea, ese tipo de cosas donde la gente quiere cuestionar el poder de Dios. Bueno, si Dios es tan bueno, si tú dices que tu Dios es un Dios de amor y es un Dios bueno, ¿por qué permite que haya tanta maldad en la tierra? Bueno, eso no es otra pregunta, sino que no es una pregunta que sale de un corazón que está batallando en la incredulidad. Amado, Dios es bueno, es misericordioso. El mal no ha procedido de Dios. El mal no lo envía Dios. El mal ha surgido del corazón del hombre. El mal surge precisamente a causa de la maldad del hombre. Y los hombres se cuestionan el poder de Dios. Vamos a ver lo que dice el Salmo 78, verso 19, mire. Salmo 78, verso 19. Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Y sabes, este salmo nos está hablando de lo que el pueblo de Israel pensó o pudo expresar estando en el desierto. Cuando Israel sale de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y mira, algunos le llaman 10 plagas, otros le llaman 10 maravillas. Yo prefiero considerar 10 maravillas, porque fueron maravillas hechas de Dios para derrotar al enemigo de Israel. Y fueron 10 maravillas hechas en la tierra de Israel, en la tierra de Egipto, para sacar a su pueblo Israel. Fueron hechas esas 10 maravillas, porque el pueblo de Egipto recibía las plagas, pero el pueblo de Dios estaba exento de esas plagas. Ellos vieron esas maravillas. Se abre el Mar Rojo para que ellos crucen y son librados del ejército de Faraón. Ahora, cuando llegan al desierto, empiezan a tener hambre, sed, y empieza a haber un problema de incredulidad en el pueblo de Israel estando en el desierto. De hecho, el problema para que no entraran a la tierra prometida fue ¿qué? La incredulidad de ese pueblo. La incredulidad de ese pueblo impidió que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, sino hasta después de 40 años que anduvieron dando vueltas solamente en el desierto. Bueno, en el desierto ellos se preguntaban, mira, están cuestionando ¿qué? El poder de Dios.
Dios les había prometido alimentarlos y cuidar de ellos, y ellos se preguntaban, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Qué suena eso? Eso suena precisamente suena a la duda que había en ellos. ¿Acaso Dios será tan poderoso? ¿Será tan poderoso para prepararnos aquí una comida, un alimento? Es cierto, ya vimos que de la peña salió agua, tocaron la peña, se abrieron torrentes y corrió aquí un arroyo donde todos bebimos de esa agua. Pero ¿podrá también darnos pan para que su pueblo se alimente? ¿Nos dará carne en el desierto? Y ante su incredulidad, la verdad es que Dios lo que pudo hacer, lo que hizo fue tapar sus bocas. Esas bocas que habían dudado de Dios y que habían anunciado. ¿Acaso tendrá Dios tanto poder para alimentarnos en el desierto? Dios todos los días tenía la mesa puesta. Se levantaban en las mañanas en el desierto y lo primero que veían al salir de sus casas, de sus tiendas, era el pan que Él les había enviado del cielo. Todos los días ahí estaban observando cómo Dios les proveía y daba provisión para sus vidas, sustento. Cuando ellos quisieron carne, también Dios suplió esa necesidad. Trajo a ellos aves que pudieron ellos comer en el desierto. Imagínate, para alimentar a millares de personas en el desierto. Cuando tenían sed, entonces ponía ahí unos estanques, o abría agua, sacaba agua de la peña, o si había aguas amargas, las convertía en aguas dulces. Siempre Dios sustentando a su pueblo. Pero mira, el corazón incrédulo siempre cuestiona el poder de Dios. Siempre tiene una pregunta para el poder de Dios. ¿Acaso Dios nos hizo salir del Egipto para que muriéramos aquí en el desierto? ¿Qué están cuestionando? El poder de Dios. Y esa pregunta, ¿cuántas veces la hicieron los israelitas a Dios? ¿Qué más? También la incredulidad se manifiesta por odiar o por aborrecer a los mensajeros de Dios. Nada más preguntémosle a Moisés. En el desierto fue odiado. Ya casi en algún momento quisieron hasta apedrearlo a Moisés. En algún momento se quisieron rebelar contra él, lo quisieron dejar ahí solo. No se diga de los demás profetas de Dios que hablaban el mensaje de Dios e incitaban al pueblo de Dios a volverse a Dios, a convertirse a Dios, fueron odiados. Los apóstoles fueron perseguidos, fueron odiados también, los mensajeros de Dios. Y eso habla, ¿sabes de qué? De un corazón incrédulo. ¿Quiénes incitan a esas persecuciones? ¿Quién incita a ese odio? ¿Quién incita a la rebelión? Por ejemplo, la rebelión en Core o los de Coré. Esa rebelión de Core, precisamente, que ellos incitaron esa rebelión contra el líder, contra el que Dios había puesto, contra el mensajero. ¿De dónde vienen esas rebeliones? ¿De dónde procede esa división en el pueblo de Corinto, por ejemplo, en la iglesia de Corinto? Esas divisiones que se manifestaban ahí con los demás creyentes, y se ponían en división unos con otros y decían, no, yo soy de aquí, yo soy de allá, es que Pablo no tiene autoridad en mi vida, es que yo le voy a hacer caso a fulano. ¿De dónde venían esas divisiones y rebeliones? De la incredulidad que hay en los corazones. También se manifiesta resistiendo al Espíritu Santo. Ahí en Hechos capítulo 7 nos habla el evento cuando Esteban les habló a todos los que estaban en el concilio de Dios, y que ahora a través de Cristo estaba la salvación y Él era el Mesías. Entonces Esteban predicó de Jesús como el Mesías ante los judíos, que en ese momento todavía no creían en Jesús, los escribas, fariseos. Y Esteban les dice que la incredulidad de ellos les había llevado inclusive a resistir al Espíritu Santo. Vamos a ver aquí Hechos 7:51. Les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo,
Como vuestros padres, así también vosotros. Ahora, la verdad es que el Espíritu Santo es una persona muy especial. Es una persona muy especial en el reino de Dios. Todos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Todos necesitamos la influencia del Espíritu Santo. Dice la Escritura que desde la creación el Espíritu de Dios se movía desde aquel entonces. Siempre Dios a través de su Espíritu ha querido inducirnos, influenciarnos, encauzarnos, infundirnos y darnos dirección sobre las cosas espirituales. Pero cuando el hombre tiene incredulidad, ¿sabes a quién está resistiendo con su incredulidad? Al Espíritu Santo, a los tratos amorosos, amables, llenos de gracia y también llenos de poder del Espíritu Santo. Cuando el hombre tiene incredulidad, el Espíritu Santo no actúa. Es más, el Espíritu Santo se contrista, se entristece el Espíritu Santo, se aparta de seres así. Y aquí Esteban les decía, ustedes siempre están contendiendo con el Espíritu Santo a causa de su incredulidad. Entonces, la incredulidad también nos lleva a resistir al Espíritu Santo. También nos lleva a descontar la evidencia, es decir, a minimizar. Ya de alguna forma hablábamos de esto. Cuando vemos evidencia, queremos minimizarla. Queremos hacer parecer que no es importante, que no es algo realmente muestra o señal de la existencia de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, del deseo de Dios de estar conmigo, de acercarse a mí, y queremos descontar la evidencia. Entonces imagínate la incredulidad. Cuando Dios le habla a una persona, tiene una persona una necesidad en su vida y Dios le habla, y entonces Dios está hablando a tu vida, entonces entra la duda y empiezas a decir, no, pues a lo mejor fue casualidad. Fue casualidad que llegué a ese texto, y empiezas a querer descontar la obra de Dios. Es que fue casualidad que ese día fui a la reunión. Es que fue casualidad que me encontré a esta persona. ¿Sabes? No existen las casualidades. No hay casualidades. Este mundo no gira, no surge, no camina, no anda por las casualidades. Hay unos dedos en los cielos que dirigen todas las cosas que acontecen en este mundo. No es casualidad que vengas a escuchar un mensaje. No es casualidad que alguien te esté hablando de las cosas de Dios. A veces a lo mejor ya pesadamente lo oyes. Ay, otra vez viene fulano de tal. Bueno, eso más bien nos está hablando de la incredulidad, amado. No hay casualidades. No le quites mérito a lo que merece mérito, porque viene de Dios. Entonces la incredulidad nos lleva a eso. También la incredulidad nos lleva se va a manifestar en que te vas a oponer abiertamente. Mira, a lo mejor ahorita escuchas la palabra de Dios, pero cuando tú empiezas a oír pesadamente la palabra de Dios, tu incredulidad te va a llevar después a que te sea un fastidio. Y así estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Ya le era un fastidio. Otra vez el hermano nos va a decir esto. Otra vez fulanito me va a decir esto. Ya me sé lo que me va a decir. Y mira, ya de alguna forma está pesadamente escuchando tu corazón esas cosas, y va a haber un momento donde abiertamente le digas, ¿sabes qué? Ya no me hables. Mejor ya ni me vengas a ver, mejor ya ni me visites, mejor ya no quiero saber nada, y te vas a oponer abiertamente al evangelio. Le vas a decir a tu esposa, no, ve tú, yo ya no quiero ir. Le vas a decir a fulano, ¿sabes qué? Ahí ya no quiero estar, en ese lugar ya no me gusta estas cosas, aquí, allá, y ya abiertamente te opones a oír la palabra de Dios, a recibir lo de Dios. Por cualquier medio, una reunión, una persona, un hermano, alguien te quiere hablar. A veces, mira, hasta Dios envía gente que ni te conoce y se acerca y te quiere hablar de Dios. Y no es casualidad, es la misericordia de Dios. Pero tú oponiéndote a esas cosas. La incredulidad lleva a los hombres a eso, a oponerse al evangelio, y ¿sabes qué? También les lleva a rechazar a Cristo. Se va a manifestar en que en algún momento tú vas a rechazar a Cristo.
Qué terrible es, hermano y amigo, que lleguemos a ese grado. Entonces, las consecuencias de la incredulidad, vamos a verlas. Inciso A es obstaculizar los milagros. Quiero decirte que nuestro Dios es vivo, verdadero, es un Dios todopoderoso. Aquí en la Escritura vemos los milagros que quedaron registrados, milagros desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Observamos los milagros de Dios, las maravillas de nuestro Dios. Pero esos milagros no quedaron solamente aquí, amado, los vemos, por ejemplo, en estos tiempos. Seguimos viendo milagros, cómo Dios sana personas, cómo Dios toca corazones, cómo Dios salva a jóvenes, los libra del pecado, de las cosas que los van a destruir, ayuda a las familias, ayuda a personas. Dios mete su mano y está actuando. Los milagros siguen estando presentes, pero la incredulidad obstaculiza los milagros. Ya lo veíamos ahí en Mateo al inicio, ¿no? Dice que Jesús no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué otro punto también? Otra consecuencia es que quedamos excluidos de la bendición de Dios. Ve lo que dice Hebreos capítulo 3, del verso 15 al 19. Léelo por favor en tu casa. En Hebreos 3, del 15 al 19, está hablando del pueblo de Israel y ellos no quisieron oír la voz. Y hay un llamado, dice ahí en el verso 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Es decir, que quedaron excluidos de la bendición de entrar a la tierra prometida. Y esa tierra prometida es una figura de la eternidad, del paraíso. Ellos no pudieron recibir la bendición de Dios para sus vidas por causa de su incredulidad. O sea que, mira, hay cosas, yo quiero decirte algo, Dios tiene una bendición para tu vida. Seguro es que la Escritura quiere traer una bendición en tu vida. Y cuando alguno piensa en bendición, alguien piensa, ay, Dios me quiere hacer rico. No está para consentir caprichos de gente avara. No, Dios no quiere eso, en el sentido de que no es lo principal. Dios quiere ayudarte en tu vida espiritual. Dios quiere salvar tu alma, perdonar tus pecados. Dios quiere salvar tu matrimonio. Dios quiere bendecir a tus hijos. Dios quiere suplir, sí, tus necesidades. Si tienes necesidad de suplir necesidades en tu vida, aún pueden ser situaciones materiales. Tienes que pagar renta, pagar el gas, gastos que tienes, la escuela ahorita, todas esas cosas. Yo quiero decirte, Dios quiere ayudarte aún en esas circunstancias. Quiere bendecir tu vida, pero a veces la incredulidad es precisamente lo que nos excluye de la bendición que Dios quiere darnos. Eso pasó en el pueblo de Israel. ¿Qué más? También viene la condenación, amado. Como consecuencia de la incredulidad viene una condenación, y la Escritura en eso es muy tajante, sobre todo el Evangelio de Juan es muy tajante en eso. El que cree, por ejemplo, Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces la incredulidad produce condenación. Condenación, es decir, va a producir una sentencia que va a ser desfavorable a tu vida. También trae juicio. La incredulidad acerca juicio. Por ejemplo, Juan 12, verso 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue.
la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Esto de Jesús lo está hablando porque las evidencias que tenemos nosotros, hace un momento veíamos las 3 revelaciones que tenemos de Dios: la naturaleza, la conciencia y las escrituras. Si tú no crees a esas cosas que Dios nos ha manifestado, esa revelación que Dios ha dado a nuestras vidas a través de esos medios, amado, esos serán los elementos con los que seremos juzgados y nos condenarán. En el día del juicio nos condenará el hecho de que conocíamos la Biblia, pero no la vivimos, no la creíste. Que veías la naturaleza, que veías el poder que hay ahí en la naturaleza, veías las cosas, o aún tu misma conciencia daba testimonio de la existencia de Dios, una invitación a que te entregaras, te arrepintieras, y no creíste en esas cosas, en esas palabras, a esos testimonios que recibías. Bueno, ellos van a dar de nosotros, nos van a juzgar en el día postrero, o sea, en el día del juicio. Vendrá juicio, amado. También muerte viene a causa de la incredulidad. A causa de la incredulidad viene la muerte y también viene la destrucción. También produce ira. La incredulidad produce la ira de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la incredulidad hace a Dios mentiroso. Una persona que es incrédula está diciendo que Dios es mentiroso. Si tú no confías en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, no, de alguna manera estás haciendo ver que Dios es mentiroso. Y en ello la Escritura nos dice, amado, con claridad: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no miente, amado. Dios siempre ha sido verdadero, veraz. Por ejemplo, en Números 23:19 nos dice eso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, amado, lo que nos dice es que sus palabras son verdaderas, son firmes, pero la incredulidad hace a Dios mentiroso. Por eso Dios se enoja con ciertas personas por causa de su incredulidad. Se enojó con el pueblo de Israel en el desierto por causa de su incredulidad y dijo: no va a entrar esta generación a la tierra prometida. Viendo mis obras, vieron mis señales, vieron las maravillas que yo hice por amor a ellos, porque los amé, los saqué de la tierra de Egipto. Viendo todas estas cosas, ¿no han creído en mí? Amado, mira, a veces el hombre le confía a otro hombre todo. A veces hasta con las personas somos más crédulos. A veces hasta pasamos de crédulos, ¿no? Pasamos de crédulos en el sentido que alguien hasta les deja todo, ¿no? No, pues es que yo en él tengo bien harta confianza y casi que pone las manos al fuego por esa persona y dice: yo esto, yo aquello por esa persona. No, es que fulanito de tal, si lo conocieras, es un amor, es una dulzura. Y ahí las personas están precisamente teniendo una confianza en ciertas personas. A veces esa confianza que se pone realmente de más en los hombres, ¿cómo no la ponen en Dios? ¿Cómo no ponerla en Dios? A veces hasta nos va mal por confiar en personas. Quizás a alguno de los presentes les ha ido mal por depositar una confianza en tal persona desmedida, sin considerar, sin pensar algunas situaciones, sin tener cautela. Ponen cierta confianza en ellos también desproporcional y a veces son dañados. Son dañados, amado. Bueno, la verdad es que Dios nunca actúa como pueden actuar los hombres en esta tierra. Y a veces al hombre le cuesta más trabajo confiar en Dios que confiar en Dios. Entonces, la incredulidad nos lleva a esto, amado. Yo termino con una ilustración. Había un noble que decidió hacer un viaje por varias ciudades. Pasó por varias ciudades, pueblos. Y cuando llega a determinada ciudad, ese noble era un hombre muy rico.
llegó a esa ciudad y mandó poner unos letreros, unos anuncios, que esos letreros se pegaran por los lugares más visitados, los lugares públicos. Y ese letrero decía lo siguiente: pagaré las deudas de cualquiera que venga a verme mañana entre las 8 y las 12 de la mañana. Eso es lo que decía el letrero. Entonces imagínense, en un pueblo, en una ciudad, pues todos sabían quién había pegado ese letrero y en dónde se encontraba esa persona. Entonces repito la frase que decía el letrero: pagaré las deudas de cualquier persona que venga a verme mañana entre las 8 y las 12 de la mañana. Y bueno, al día siguiente está este hombre en el lugar donde se hospedó, esperando a que llegaran pues aquellas personas. Empezaron las 8 y nadie. Pasó las 9, eran las 9 y no había nadie. Las 10, nadie llegaba. Las 11, eran las 11, ya faltaba una hora para cumplir o terminar el plazo que él había establecido. Y de repente se oye un toquido ahí tímido, muy tenue. Señor, ¿es cierto que usted ha prometido pagar las deudas de cualquier persona que venga a verle? Pero mira cómo pregunta, ¿no? Con incredulidad, con duda. ¿Es cierto, Señor, que usted ha prometido pagar las deudas de cualquier persona que venga a verle? La respuesta de aquel hombre fue: sí, efectivamente, así es. ¿Cuánto debe usted? Y entonces aquel hombre le dice cuánto era la deuda que tenía. Y entonces aquel hombre, el caballero, el noble, extiende, firma ahí un cheque, extiende su mano y se la da a aquel hombre que había llegado. Y le mandó que se quedara sentado hasta que diesen las 12. O sea, le dijo: no se vaya de aquí, quédese aquí por favor, hasta después de las 12 ya se puede retirar. Entonces pasa un momento, unos instantes más, unos minutos más, nadie tocaba. Media hora, ya eran las 11:30, y se oyó otro toquido, también tenue. Era otro señor y les dice: Señor, vengo a lo del anuncio. ¿Es cierto que usted va a pagar las deudas de todo el que venga a verle antes de las 12? Sí, y lo mismo. ¿Cuánto es tu deuda? Tanto. Bueno, le firma el cheque, se lo da y le dice: no te vayas, quédate aquí, después de las 12 te vas. Llegan las 12, son las 12 del día, y entonces estos hombres salieron de ese lugar. Al salir a la calle, hallaron a muchos curiosos y a otros dispuestos a burlarse de ellos y decirles que eran tan crédulos y tan ingenuos que se dejaron engañar. Sin embargo, la sorpresa fue para ellos. Mira, aquí está el cheque. Yo debía tanto, me dieron este cheque y así es que voy a pagar mi deuda. Y entonces todos los que estaban ahí, quisieron ahí tocar y tumbar la puerta. Señor, por favor, aquí estamos. Se nos hizo tarde, denos una oportunidad más. Todavía podemos encontrar de su gracia. Y aquel hombre les dice: ya es tarde, pobre de ustedes, es demasiado tarde, ha pasado la hora, se acabó el plazo donde ustedes pueden encontrar esa gracia. Y sabes, esta ilustración nos ayuda a entender que así es el perdón de Dios. El perdón de Dios tiene un plazo, pero la incredulidad también nos impide acercarnos a pedir ese perdón, a encontrar esa gracia, que nuestra deuda sea pagada.
Por eso la Escritura hace un momento leíamos ahí en Hebreos 3:15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y la incredulidad endurece tu corazón. La incredulidad no te hace ver el amor y la gracia que Dios tiene para ayudarte. Quiere perdonar tus pecados, aun si es una situación que está entristeciendo tu alma, afligiendo tu alma. Mira, puede ser que Dios te libre de esa enfermedad o de esa prueba, de esa situación, o puede ser que Dios no te libre, pero lo que no te va a faltar es su gracia. No va a faltar su gracia en tu vida. Él estará contigo, Él te fortalecerá, Él te va a ayudar precisamente a enfrentar esa circunstancia. No estarás solo. Amado, pero a veces la incredulidad nos cierra las puertas. La incredulidad nos cierra las puertas, como a estos hombres. Su incredulidad les cerró las puertas. No fueron a tocar hasta que vieron. No, si era verdad. Mira, aquí están los cheques. Era cierto, no era una broma. La incredulidad de ellos les llevó precisamente a perder la bendición. Quedaron excluidos de la bendición. La incredulidad les cerró las puertas. Amado, no sea que por tu incredulidad las puertas del reino de Dios se cierren delante de ti. Así es que tenemos que considerar esto, amado. Vamos a terminar y les invito a que nos pongamos de pie, por favor. Ahí en tu lugar, pídele a Dios que te ayude, que limpie tu corazón, que te ayude a sacar todo pensamiento de incredulidad. Hay más cosas para poder creer y que sí que podemos creer de Dios, que aquellos argumentos que quieren sembrarnos duda e incertidumbre de Dios. Es un grande peligro tener incredulidad, amado. Nos condena, nos lleva a la muerte, pero además nos excluye de la bendición de Dios, nos excluye de ver a Dios, de mirar a Dios, de conocerlo, de experimentar su amor, de recibir su gracia, de recibir su perdón, de ver su actuar y su amor hacia nosotros. Así es que por eso necesitas tú limpiar tu corazón de esta incredulidad. La incredulidad es algo voluntario, amado. Tú tienes que sacarla de tu corazón. Si tu fe fuera pequeña como un grano de mostaza, entonces puedes vencer esa incredulidad. Un hombre una ocasión le dijo a Jesús: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y esas palabras bastaron para que Jesús hiciera un milagro con él y con su hijo. Amado, tú necesitas eso, pedirle a Jesús reconociendo tu incredulidad y pídele ayuda, que te ayude a vencer esas ideas, esos pensamientos que siembran duda, incertidumbre, incredulidad en tu corazón. Saca eso. No podemos dejar que las moscas dejen de volar sobre nuestros platos de comida, pero sí podemos impedir que esas moscas posen sobre nuestros platos. Así es que todo pensamiento que ronde en tu mente de incredulidad, sácalo, deséchalo, ahuyéntalo. No dejes que se establezca, que pose ahí. Eso no permite que tú confíes y que tengas certeza en Dios y fe en Dios. Eso destruye tu fe, amado. Saca eso de tu mente, de tu corazón. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que se cumpla tus propósitos en nosotros. Sabemos que tú lo que quieres es que seamos personas de fe, Señor, y que desechemos toda incredulidad, Señor. No queremos, Señor amado, perder de vista, Señor, las maravillas que ya has hecho, que haces y que quieres seguir haciendo además, Señor. Ayúdanos, Señor, que nada nuble, Señor amado, lo que tienes para nosotros, tus planes perfectos, tu bondad, tu misericordia. Señor, atráenos cada vez más a ti, Señor. Ayúdanos que aún la incredulidad no, Señor amado, nos lleve a perder el amor hacia ti y hacia nuestro prójimo, Señor, sino más bien, Señor, que cada vez esté aumentando nuestra fe para poder amarte cada vez más, Señor, conocerte cada vez más.
Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Sella tus palabras en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.